las instrucciones que Dios le dio. Vemos que el apóstol Pablo, también haciendo referencia al quinto mandamiento de esa ley de Dios, de los 10 mandamientos, exhorta a los hijos en Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Habla con esa palabra de justicia. El primer punto es el cimiento de la justicia de Dios. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono de Dios, de donde emanan sus leyes, mandamientos, está cimentado en su justicia. Significa que Dios construyó su trono en base a su justicia. Por lo tanto, todas las leyes, mandamientos de Dios son justos, rectos, y garantiza que gobierna con justicia. El Salmo 19, verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay ni uno solo, todos son justos. El salmista también en el Salmo 119, versos 127 y 128: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y en el verso 164 del mismo Salmo 119: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Que los salmistas estaban claros, y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba claro de la justicia de Dios, y el Dios de justicia existía, y que todos sus juicios eran verdad y justos. El Salmo 145:17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras, que es el segundo punto, el camino de justicia. Todos los caminos de Dios son justos. Sus sendas, como dice el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David compuso este salmo, lo cantaba. Dice que me guiará por sendas de justicia, pero al ser humano no le gustan los caminos, las sendas de justicia, porque se contraponen a su propia naturaleza, corrupta y pervertida. Dios ama la justicia, como lo enseña el Salmo 11, verso 7, que lo leímos al inicio. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Veremos al Señor, como lo dice Apocalipsis 22, versículo 5. Dios ama la justicia, como lo enseña el Salmo 11:7. Entonces, también lo enseña el Salmo 45:7 en su parte A: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Isaías 26:7: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Dios no hará injusticia porque Él es justo, santo, sus juicios son justos, rectos. Dice Job 34:12: sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho, o sea, la rectitud, el juicio justo. Las injusticias las hacen los seres humanos y luego las atribuyen a Dios, como lo dice Eclesiastés 7:29. Aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Ese es el punto número 2. El punto número 3, veamos la aplicación fundamental de la justicia de Dios. Dice Éxodo 23:6: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. La aplicación de la justicia, entonces, la tenemos que ver en dos partes. La justicia en el trato con el prójimo, que es conocido como la aplicación de la ética, y la justicia en el aspecto legal, es el segundo punto, como la aplicación del castigo legal. La justicia en el trato con el prójimo, que es la aplicación de la ética, son conjunto de normas, leyes, mandamientos de Dios que rigen la conducta del ser humano con respecto al prójimo. Es nuestro trato al prójimo. Y la justicia con el aspecto legal, que la aplicación es el castigo legal, es la justicia de Dios, demanda castigo para la persona que transgrede las leyes, mandamientos, la palabra de Dios. Entonces la justicia, veamos primero la justicia en el trato con el prójimo, que es la aplicación de la ética. Dice: en nuestro tiempo es casi imposible. Dios te bendiga, hermano Ilvani, bienvenido.
en nuestro tiempo es casi imposible hablar de justicia al prójimo porque lo que más se ve es injusticia. No vemos justicia, muy poco, sino casi siempre injusticia. Vemos abusadores y abusados, mujeres abandonadas, viudas despojadas, policías, jueces corruptos a nivel mundial. Las autoridades se envuelven en la corrupción del mundo, todo por el poder, por el dinero, por el amor al dinero. La justicia del mundo se vende al mejor postor, el que tenga dinero, el que más pueda pagar. Gana el caso legal el que posea dinero. El símbolo de la justicia, que es una mujer tapada en sus ojos y con una balanza para que haya equilibrio y sea justo los juicios, no se cumple. Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17 enseña: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Palabras sabias aquí del predicador en Eclesiastés. Dios entonces estableció leyes para el trato al prójimo, que es la aplicación de la ética, y esas leyes incluyen ser imparcial en el juicio, como lo dice Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, porque el mendigo no tiene dinero, no va a tener con qué pagar, con qué sobornar al juez. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Exige un trato justo al inocente, como dice Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Las personas piensan que al librarse de manera injusta de las leyes terrenales, ya escapan del castigo, pero Dios castigará a las personas culpables. Él hará su juicio, así como lo dice Eclesiastés, que lo vimos en la lámina anterior, Eclesiastés 3, versículos 16 y 17. Le exige a los jueces que no reciban regalos, presentes, dice Éxodo 23:8, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. El presente tuerce la justicia. Los presentes, por supuesto, dañan el justo juicio. Pide un justo trato al extranjero, inclusive, que hoy día se ve ese trato injusto a nivel de las naciones, sobre todo que están viviendo muchos venezolanos y otros que están saliendo de sus países también hacia Europa, de otras naciones que están en guerra. Éxodo 23:9 dice: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y Dios le coloca el ejemplo cuando ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto, que fueron tratados de manera injusta, y de cómo él castigó a la nación de Egipto por ser injusto contra el extranjero. Dios pues castigará a la nación que es injusta contra el extranjero. Si los gobernantes de esas naciones supieran que van a ser castigados por el juicio de Dios, por todo lo que le hacen a los extranjeros, pues obrarían de mejor manera, serían más piadosos con los extranjeros. Dios entonces también exige en lo que es la relación en la familia y el trabajo. Dice que le exige el trato justo al cónyuge. Y el apóstol Pablo cierra la enseñanza del trato entre la pareja en Efesios 5, que lo inicia en Efesios 5:21, lo termina y lo concluye en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy pues vemos tratos injustos entre las parejas, los cónyuges. Antes pues era solamente el hombre que castigaba, golpeaba a la mujer. Hoy día inclusive es al revés también. Hay mujeres que golpean a los hombres. Hay un trato injusto de parte.
Y cuando lo sabemos por las noticias, por los casos que se atienden, en fin, tratos injustos entre los cónyuges. Y bueno, cuando conocemos que un hombre trata injustamente a su esposa, bueno, déjale el caso a Dios, apártate de él si es posible por el peligro. Y hay anécdotas tremendas que Dios le ha hecho a hombres por maltratar a sus esposas. Hay un caso que contaba un pastor que el hombre le mantenía pues, golpeando a la esposa y estuvieron orando. Entonces al hombre llegó un día, le llegó la policía y se lo llevó preso, le dio de golpes en la casa y se lo llevó y le iba dando golpes por todo el camino y le dieron más golpes cuando llegó allá a la cárcel y tuvieron allá dándole golpes y después resulta que se lo habían llevado confundidamente. Se llevó su castigo, allí aprendió lo que es recibir golpes. Dios hace justicia. Trato justo entre padres e hijos también lo exige. Se lo exige a los hijos, pero también se lo exige a los padres. En Efesios 6:1, donde el apóstol Pablo habla sobre el trato entre padres e hijos y entre empleados y propietarios de empresas o supervisores. Dice en Efesios 6:1, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es lo que concluye el apóstol Pablo, diciéndole, enseñando que es justo. Y qué bueno es para los hijos de manera fácil ganar dos bendiciones para toda la vida en esta tierra. Dos bendiciones que es el único mandamiento con promesa, que tiene dos promesas. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que te vaya bien, es la primera promesa, y sea de larga vida en esta tierra. No solamente le va a ir bien, sino sea de larga vida. Son dos promesas que están allí de parte de Dios para todo aquel que trata bien a sus padres. No dice que tienes que ser creyente, por lo tanto estas bendiciones se le ganan inclusive a aquellos que no son creyentes también y que tratan muy bien a sus padres. Por supuesto, no son salvos, pero Dios cumple su palabra, es justo y bendice a esos hijos que aun cuando no son creyentes, tratan a sus padres mejor que los que son creyentes. En Efesios 6:4 le dice a los padres, y vosotros padres, para que tengamos nuestra parte también, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, de acuerdo como dice el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios, como dice Efesios 5:21. Pero para poder someternos unos a otros hay que ir un poco más atrás, Efesios 5:18, y estar llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, vivir siempre en el temor de Dios. Amén. También en esta ley que Dios estableció en el trato al prójimo, que es lo que es la aplicación de la ética, Dios exige un trato justo a los jefes y trabajadores. En Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Eso se lo dice a los empleados, a los que somos empleados, trabajadores. Muchos abusan cuando el jefe o el supervisor es cristiano y él también es cristiano. Abusan en el tiempo, abusan en el trato. No, hermano, es que llegué tarde porque estaba evangelizando, como sabe que es cristiano. Y hubo un caso donde el hermano le tuvo que decir, bueno, hermano, mira, no puedo tenerlo más aquí, por favor, se me va. Aquí tiene su pago, porque ese era el cuento de casi todos los días. Llegaba tarde porque decía que estaba evangelizando. Entonces Dios exige ese trato justo. También lo exige de los amos, y le dice en Efesios 6:9, y vosotros amos, a los supervisores, los dueños de empresa, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no haya sección de personas. Arriba tenemos un Dios que es justo y que hará justicia, aun cuando creamos que no se aplica la justicia, porque estamos en la tierra. Dios hará justicia al final del día, como dicen en el juicio final. También pide el trato justo al hermano en la fe. Para eso el Señor dejó mandamientos en Juan 3, versículos 34 y 35. Cuando dijo, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Amor los unos con los otros. Algo difícil, pero no imposible, porque Dios ha derramado su amor en nosotros con su Espíritu Santo, como lo dice Romanos 5:3. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, y eso nos permite amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la fe. Exige también trato justo a los siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:2 y 3, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo enseñándonos el trato justo a los siervos de Dios. Trato justo a las autoridades del país. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pedro también habla de esto en 1 Pedro 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Tanto Pablo como Pedro hablan de someterse, de ese trato justo a las autoridades, y ellos estaban viviendo y escribiendo esto en el tiempo que estaba gobernando el emperador Nerón, uno de los peores emperadores de Roma. Dios también exige un trato justo a los enemigos. ¿Usted dirá, ¿y a los enemigos también? Sí, a los enemigos también. Mateo 5, 44 y 45, el Señor en el Sermón del Monte, hablando sobre el trato al prójimo, enseña, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Queremos ser hijos de ese Padre celestial que está en los cielos, pues es necesario entender que debemos dar un trato justo a los enemigos, aun cuando podamos tragar grueso, como dicen algunos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y entonces algunos te dicen, bueno, pero tú sí eres tonto, mira cómo sigues tratando a esa persona que no ves que te trata de manera hipócrita, se ríe de ti después que te saluda, sobre todo los que son familias nos dicen eso. Y bueno, he decidido amar, y el creyente debe decidir amar. Y cuando decide amar como Dios ama, hay que amar hasta el enemigo, aun cuando esté dentro de la iglesia y es enemigo. Porque los peores enemigos los tenemos dentro de la iglesia inclusive, no fuera de la iglesia. Es triste decirlo, pero es así. Dentro de esta aplicación fundamental de la justicia, entonces está la parte número 2, que son las leyes terrenales que castigan al transgresor. Los jueces terrenales aplican el castigo al culpable, como lo dice Romanos 13, versículos 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, la espada para tomar la decisión y hacerte juicio. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Algunos convertidos a Cristo tienen paz para con Dios, pero tienen cuentas pendientes con la ley terrenal. Se convierten al Señor, pero en su pasado han cometido delitos, han quitado vidas y andan prófugos de la ley, pues deben entregarse a la ley. Dios los perdona, tendrán vida eterna, pero deben cumplir con la ley y el castigo que establece la ley terrenal. Dios estableció castigo para el transgresor de su ley, que es el castigo legal de Dios, la justicia de Dios, el justo juicio de los transgresores de la ley de Dios. Dice 1 Timoteo 1, versículo 8 al 11, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a los padres, y matricidas, que matan a las madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que son los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo en 1 Timoteo 8, capítulo 1, versículo 8 al 11. Apocalipsis 16, 5 dice, y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios estableció entonces ese castigo para el transgresor de su ley, el castigo legal. Y en Apocalipsis 19, versículos 1 y 2 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Está hablando de la caída de la gran Babilonia, la gran ramera. Punto número 4, sometiendo nuestros casos al Dios de justicia. Aquí en la lámina 14 dice Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, como le dice también a los amos con los siervos, y uno más alto está sobre ellos. Dios tiene presente las injusticias a que somos sometidos diariamente. Amós 5:12 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestras grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Colosenses 3:25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, dice el Señor. Debemos dejar las injusticias que nos hacen al Dios de justicia, por ponerle en las manos del Señor, así como lo hizo el Señor, como lo dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa justicia se va a cumplir allí en el milenio. Salmo 37:6, exhibirá tu justicia a Dios como la luz y tu derecho como el mediodía, aquellos que reciben injusticias. El Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y ese es nuestro Señor. El Señor también colocó, como dice Pedro, me acompaña primera de Pedro, dice primera de Pedro en el capítulo 2, dice que del versículo 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Vemos que hay casos también de injusticia en el trato con el prójimo, con los hermanos en la fe, son llevados a tribunales, y Pablo pues habla de esto en 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces debemos ser sabios para ejercer la justicia en la iglesia, saber cómo se hace y se tratan los casos de justicia en la iglesia, que están en Mateo 18, de mandar a otro creyente ante un tribunal de injustos. O sea, no creyente es un acto insolente de desobediencia por sus implicaciones comunes a todo pecado, es decir, provocar desagrado a Dios en varias áreas. Delante de los santos dice que los creyentes debemos resolver en Mateo 18. La justicia y su bendición sería el que es quinto punto. Aquí en la lámina 16, Dios se complace con los que hacen justicia. Dice el Salmo 106, verso 3, dichosos, o sea, bienaventurados, muy alegres, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dios bendice al que camina en justicia, como lo enseña Isaías 33,
versículos 15 al 16. El que camina en justicia habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fíjese la recompensa. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Fíjese la recompensa que Dios da al que hace justicia, al que camina en justicia, el que hace lo recto, el que aborrece la violencia. Dios bendice al que proclama, predica su justicia, como Dios dando testimonio de Leví dice en Malaquías capítulo 2, versículos 6 y 7, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, Dios mismo dando testimonio. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios castiga al sacerdote injusto también, dentro de esta justicia del Dios de justicia, como lo dice Malaquías 2, versículos 8 y 9. A vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ven lo delicado entonces que es cometer la injusticia, y sobre todo en la casa de Dios. Dentro de la justicia y su bendición, el justo pues juicio trae bendición. Deuteronomio 16, 18 al 20 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Versículo 19, no tuerzas el derecho, o sea, las leyes, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese cómo Dios desde la antigüedad exigía esta justicia. Permíteme guardar este primer audio para seguir. Abrir un nuevo audio. Bien, continuamos entonces en la lámina 17. La justicia es continuamente el índice de percepción de la corrupción, que se llama CPI. Su página la tienen allí, www.transparency.org CPI, donde se observa siempre, inclusive es una página y es una información que usan los bancos para legitimación de capitales. Los países más pobres son los más corruptos, siempre allí en esa lista, y donde hay más injusticias. Los países más ricos son los menos corruptos y donde se imparte la justicia. Proverbio 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado desafrenta a las naciones. Allí está cómo se cumple el justo juicio de Dios, cómo se cumple la palabra de Dios. Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz. Cuando hay justicia en una nación, hay paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ese es el resultado de hacer justicia en una nación. El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, porque donde hay justicia, pues hay paz. Y por supuesto, hay verdad. Amén. Concluimos aquí en la lámina 18 que Dios estableció mandamientos para la humanidad desde la antigüedad, cuando estableció los 10 mandamientos en Éxodo 20, en el monte Sinaí, al pueblo de Israel. Cuando las personas desobedecen los mandamientos, se experimenta muerte espiritual, como lo dice Romanos 5:12. Pero al recibir a Jesucristo como Salvador, obedecer sus mandamientos, Dios atribuye su justicia y experimentan la justificación para vida eterna, como lo enseña Romanos 5, versículos 12 al 21.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo provisión enviando a su Hijo Jesucristo para que fuésemos justificados por medio de él, como lo enseña Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Allí Pablo explica ese capítulo sumamente importante de Romanos capítulo 3, cómo se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Con la muerte y resurrección de Cristo, pues la justicia de Dios fue satisfecha. Dice Romanos 3:23 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La fe en Jesucristo es la única manera de tener paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cargo legal contra el hombre que está establecido desde Adán y Eva. Y recuerdan el pecado heredado y el pecado imputado. Y ese pecado imputado solamente es quitado a través de la justicia de Dios que ha sido aprobada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la justicia de Dios en el hombre se manifiesta y es aceptada a través de Jesucristo solamente.